El tango fue creado en la Argentina entre los años 1850 y 1900 aproximadamente. Se dice que fue creado por los inmigrantes, gente que venía de lejanas tierras. De hecho, la nación argentina fue fundada por inmigrantes. Es por eso que tal vez, si hay un sentimiento que el tango transmite, es la nostalgia. Lo transmite en sus letras, en sus canciones. Un viejo conocido tango dice: ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles, volver a tenerlos. Sí, cuando me acuerdo, me pongo a llorar. Alguien dijo que la nostalgia es una felicidad triste, porque recuerda con gozo el pasado, pero con la tristeza y el dolor de que son tiempos, de saber que son tiempos que no van a volver. La definición de nostalgia es que es un sentimiento de pena por la lejanía, por la ausencia, la privación o la pérdida de alguien o de algo querido. El problema de la nostalgia es que selecciona solamente lo bueno del pasado y olvida y deja atrás lo malo. Eso es exactamente lo que le pasó a la nación de Israel cuando caminaba por el desierto, luego de que Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto. En Números capítulo 11 dice allí la palabra de Dios que ellos comenzaron a extrañar la vieja vida y sintieron nostalgia por las cosas de Egipto. Recordaban el pescado, recordaban los ajos, los puerros y no sé cuántas cosas de lo que habían vivido allí. Pero ellos estaban olvidando de la esclavitud, de la opresión, de la aflicción que tenían en Egipto. Es por eso que alguien ha dicho que la nostalgia es un viaje atrás en el tiempo, hasta el lugar donde nos sentimos a salvo. Pero estamos en realidad olvidando esos lugares donde corría peligro muchas cosas en nuestra vida. Y aunque la nostalgia no es un pecado, puede ser el gran enemigo de nuestro futuro. Hoy quiero hablarte una palabra en segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 14 y 15. Si tienes Biblia y puedes buscarlo, sería muy bueno. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios: David estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? El Evangelio apunta hacia el futuro. Es importante entender que el Evangelio se centra en las cosas que están por delante. Es por eso que 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, las cosas, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El enfoque del Evangelio no son las cosas que pasaron, son las cosas que están hacia adelante. Es común ver a veces en el Facebook o en el Instagram cómo gente recuerda con nostalgia las cosas de la infancia. A veces imágenes de algunos juegos que se jugaban hace 20, 30 o 40 años atrás. Muchas veces con la consigna de que si no jugaste a esto, no tuviste infancia. Como si esos fueran los mejores juegos. Claro, cada uno hizo en su tiempo lo que tenía disponible para jugar en su tiempo. A aquellos que tenemos varios años, nos parece que antes se jugaba, los juegos esos eran mejores, eran más divertidos. Claro, pensamos que los chicos de ahora, si tuvieran que jugar con esos juegos, se aburrirían, y naturalmente que es así. Porque si nosotros hubiéramos vivido en este tiempo, no jugaríamos con esos juegos, seguramente utilizaríamos la tecnología y las cosas que tenemos disponibles en este tiempo. El problema no es que todo tiempo pasado haya sido mejor, sino que el pasado y el presente son contextos diferentes, son formas de vida diferentes. David, quiero poner un poquito de contexto a esta palabra. El rey David nació y creció en Belén, allí tuvo su infancia, allí jugó con sus hermanos, tal vez con sus amigos, allí creció y llegó a ser pastor de ovejas hasta la adolescencia, trabajando con su padre. Como todos nosotros tenemos recuerdos de la infancia, del lugar donde vivimos, aquella casa con nuestros padres cuando éramos niños. Algunos tendrán recuerdos lindos, otros tal vez no tanto, pero todos tenemos recuerdos y cierta nostalgia por esos años de la infancia. Y esto es exactamente lo que le sucedía a David. Él, cuando dice aquí que él anhelaba beber del pozo de Belén, es porque él ya no estaba allí. Él anhelaba beber de ese agua, porque tal vez muchas veces fue a beber allí y tendría cuantos recuerdos, pero su vida había cambiado, porque Dios lo sacó de aquel lugar. Y Dios tenía un propósito glorioso con él, y es que él fuera el rey de Israel. Para eso Dios lo escogió de en medio de sus hermanos, y Dios le había prometido un propósito glorioso con su vida. Capítulos atrás, aquí en segundo libro de Samuel, el capítulo 7, versículo 16, dice que Dios le había prometido un trono que sería estable
reinarle eternamente. Eso significaba que habría una dinastía, y de allí vendría el Cristo, aquel que reinaría por los siglos de los siglos. Es por eso que Eclesiastés, en el capítulo 7, en el versículo 10 dice: nunca digas cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores. Eso es algo que todos planteamos, que aquellos tiempos eran mejores, que los tiempos que nos tocó vivir, tal vez en la adolescencia, en la juventud, en la niñez, fueron mejores que esto. Pero dice la Biblia: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Porque no es el pasado lo que te acerca al propósito eterno de Dios, sino el futuro, las cosas que están adelante. Es por eso que Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice que él se extendía hacia lo que estaba adelante, porque allí estaba el propósito de Dios. Hay cosas que no sabemos si volverán a ser lo mismo después de esta pandemia. Es por eso que la nostalgia es uno de los sentimientos que más experimenta esta generación, este tiempo que nos toca vivir, cosas que hasta hace apenas 9, 10 meses podíamos hacer y que hoy ya no se pueden hacer. Algunos recordarán tal vez un deporte que practicaban, algunos recordarán tiempos de recreación al aire libre, o tal vez juntarse con la familia, cosas que antes se podían vivir y podíamos hacer y ahora no se pueden. Y muchos recuerdan con nostalgia muchas cosas que ya no se pueden hacer. Y no sabemos si algún día se podrán volver a hacer. Sin embargo, es importante entender que la nostalgia es algo que debemos aprender a dominar. Porque si no dominamos la nostalgia, ese puede ser el peor enemigo de nuestro futuro. Y necesitamos aprender a dominarla para poder alcanzar el propósito eterno de Dios. David experimentó nostalgia. David experimentó esta situación, pero vamos a ver cómo él logró dominar esta nostalgia. En el versículo 16 sigue el relato, luego que él expresara ese deseo por beber el agua del pozo de Belén. Vamos a ver que 3 valientes de los que estaban con él, ellos irrumpieron en el campamento de los filisteos porque allí había una guarnición de los filisteos, donde había sido su tierra natal. Y ellos irrumpieron allí y lograron traer agua del pozo. Pero vamos a ver cómo él dominó la nostalgia. Lo primero que necesitamos para dominar la nostalgia en estos tiempos es no afanarnos con lo que Dios no quiere darnos. Dice la parte A del versículo 16: entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Pero dice algo muy importante, dice: pero David no la quiso beber. Él no quiso beber ese agua. Porque lo que a él le sucedía no era sed, no era que tenía sed, era que sentía nostalgia por esos tiempos y por esas cosas. Dios sabe por qué da y Dios sabe por qué quita. Hay cosas que Dios nos da y pensamos que van a ser para siempre y de repente un día Dios nos las quita. Y a nosotros a veces no quisiéramos que Dios nos quite nada, pero las cosas nuevas de Dios, que las cosas que Dios nos quiere dar, muchas veces Él tendrá que sacar las cosas viejas para que esas cosas nuevas vengan. Y esas cosas tal vez serán mucho mejores que las anteriores. Un claro ejemplo de ello son los dientes de leche. Todo niño, los primeros dientes que le salen, que nos ha salido, nos sucedió a nosotros, son los dientes de leche. Esos dientes han sido una bendición, pero los dientes permanentes saldrían después. Ahora, para que los dientes permanentes salgan, que son muchísimo mejores, es necesario sacar primero los otros. Es necesario que los otros sean quitados. Eso es un claro ejemplo de que muchas veces Dios quitará cosas de nuestra vida porque tiene cosas mejores para darnos. A veces luchamos por tener cosas que Dios ya no quiere que tengamos o que Dios no quiere darnos. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 3 dice que Dios es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. A veces Dios nos abre puertas de bendición, y cuando Dios te abre una puerta, nadie, absolutamente nadie la podrá cerrar. Pero tenemos que tener por cierto que cuando Dios cierra una puerta, no tendremos que luchar, porque nunca jamás la podremos volver a abrir. Aunque sintamos nostalgia por esas cosas que se cerraron. David sintió nostalgia por el agua del pozo de Belén, porque allí vivió muchos años de su vida, vivió su infancia y tal vez muchos momentos felices y muchos recuerdos vendrían a su mente. Pero cuando los 3 valientes de David le trajeron el agua, él no la quiso beber. ¿Por qué? Porque él entendió que Dios lo sacó de allí para enfocarlo en un propósito eterno. Este es el propósito que él tenía que enfocarse.
este agua, lo único que estaba, este recuerdo, esta nostalgia por esas cosas, por ese agua y por ese pozo, estaba siendo un obstáculo para ese propósito eterno. En Mateo capítulo 9, versículo 16 dice que nadie pone paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. La nostalgia se conforma con remiendos. La persona comienza a sentir nostalgia por las cosas que ha perdido. En este caso, para el pueblo de Israel, para los judíos, estaba representando la ley. Ellos querían seguir viviendo atados a la ley, seguir viviendo conforme al cumplimiento de la ley y añadirle la nueva vida en Cristo. Pero a veces nos sucede algo similar a nosotros. Queremos que Dios remiende nuestra vida con sanidad, con salud, con prosperidad, con algunas cosas que nos hacen bien, pero sin dejar atrás la vieja vida, sin dejar esas cosas atrás. Y queremos un remiendo, que Dios remiende nuestra vida, pero nunca que Dios nos dé una nueva vida. Es por eso que las cosas que Dios quita de nuestra vida es porque son un obstáculo para alcanzar ese propósito eterno. La segunda cosa que necesitamos para dominar la nostalgia es priorizar las cosas de Dios. Dice el versículo 16, la parte final del versículo, que David no la quiso beber ese agua, dice, sino que la derramó en tierra para Dios. Yo me imagino que los valientes de David se dijeron, pero ¿qué está haciendo este hombre? Nosotros nos hemos metido en la guarnición de los filisteos, hemos arriesgado nuestra vida para traerle este agua, y él la derramó para Dios. Priorizar a Dios siempre implica sacrificio. Si quieres priorizar a Dios en tu vida, si quieres ponerlo en primer lugar, hay algo que tendrás que sacrificar, porque hay algo que hasta hoy está ocupando ese primer lugar. Recuerdo hace varios años, éramos muy nuevos con mi familia en el Evangelio, y estando un domingo en la iglesia, en una reunión, llegaron familiares para decirnos que nos habían entrado a robar a nuestra casa. Inmediatamente fuimos a nuestra casa, nos encontramos la puerta de casa rota y que no nos habían dejado nada, era invierno, y hasta la frazada nos habían llevado para envolver las cosas que se robaban. Gracias a Dios, no solo la familia, muchos hermanos nos ayudaron con frazadas, con sábanas y con cosas para poder volver a comenzar, porque eso fue la realidad, tuvimos que volver a comenzar. Durante la semana, un familiar que nos visitó nos dijo, me imagino que el próximo domingo no vas a ir a la iglesia, no podés descuidar la casa, tenés que cuidar tu casa, porque te pueden volver a robar. Yo le dije, te imaginás mal, porque la prioridad de mi vida no es cuidar mi casa, la prioridad de mi vida es Dios. Y yo prioricé a Dios, aún sabiendo que podían volverme a volver a robar. Gracias a Dios no sucedió, pero si hubiera sucedido, Dios siempre tiene el control. Y de hecho Él tenía el control de la situación y nos dio mucho más de lo que nos habían robado, porque habíamos priorizado a Dios. Cuando estamos en el primer amor, cuando nos enamoramos del Señor, hay muchas cosas que dejamos a un lado, que dejamos atrás en nuestra vida para darle a Dios el primer lugar. La nostalgia lo que hace es hacernos recordar esas cosas que un día dejamos y que queramos volver a tomarla. Cuando David priorizó a Dios, cuando Dios llamó a David entre sus hermanos, él le dio prioridad a Dios, al llamado de Dios, y él dejó la tierra de Belén. Han pasado mucho tiempo. Ahora él estaba en un lugar fuerte porque el rey Saúl lo perseguía para matarlo, porque no quería que él ocupara ese trono. Y David comenzó a sentir nostalgia. Y ya no le estaba dando ese primer lugar a Dios, ya no estaba priorizando a Dios, estaba priorizando las cosas que un día dejó. Se había invertido el orden de prioridades en su vida. Sin embargo, David logró dominar la nostalgia. Y cuando tuvo ese agua, que él sentía nostalgia por esas cosas, dice que la derramó para Dios. ¿Por qué? Porque puso a Dios en primer lugar. Muchos están entrando en depresión por las cosas que esta pandemia está haciendo que dejemos atrás. Pero quien prioriza a Dios se enfoca en lo que está hacia adelante, porque en Dios siempre tenemos un camino mucho más excelente. Esto es lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice el apóstol Pablo, dice, estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él priorizó a Dios, aunque perdiera todo en la vida. La tercera cosa que necesitamos para dominar la nostalgia es valorar a las personas que nos rodean. Dice el versículo 17 que David, luego de derramar el agua, dijo, lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Valorar a las personas que nos rodean. Lo que tenemos siempre será más importante que lo que no tenemos. A veces
como queremos darle importancia a esas cosas que ya no tenemos. Y cuando le damos tanta importancia a las cosas que ya no tenemos, si comenzamos a no darle el valor a las cosas y a las personas que sí tenemos hoy a nuestro lado. Conocí a un hombre que me contó una vez una historia muy triste, un hombre muy adinerado con una empresa, pero que había pasado por una situación muy triste en su vida. Él me decía él que nunca había valorado a su esposa ni a sus hijos y había vivido una vida promiscua. Le había sido infiel a la esposa y todas las noches él salía con sus amigos, con otras mujeres y gastaba el dinero que tenía. Un día la esposa se cansó a tal punto que decidió abandonarlo y lo dejó. Él sabía que perdía a su esposa, pero no le preocupó mucho y siguió viviendo su vida. No mucho tiempo después su esposa formó una nueva familia con otro hombre. Cuando él se arrepintió, cuando él volvió en sí, cuando él se dio cuenta de lo que había perdido, fue a pedirle perdón a su esposa. Y su esposa verdaderamente lo perdonó, pero su esposa nunca volvió con él. Y recuerdo que las palabras que su esposa le había dicho, que él me contó, es que ella se quedaba con este hombre, porque este hombre verdaderamente la valoraba. Él me dijo que llegó a hacer una amistad con este hombre. Es más, cuando iba a visitar a su hijo, se quedaba a dormir en esa casa y comía con ellos como si fueran amigos. Pero él nunca pudo recuperar su matrimonio. Él un día me dice, yo sé que ella tiene la persona que verdaderamente debe tener a su lado. Un hombre que la valora. Es muy importante valorar a las personas. Es muy importante que le demos el valor correcto a las personas. Uno de los grandes problemas que tenemos en la vida es que valoramos las cosas y valoramos a las personas cuando las perdemos. Es por eso que la nostalgia invierte el valor de las cosas, porque nos comienza a hacer ver que son más valiosas aquellas cosas que ya no teníamos o ya no tenemos que las cosas que hoy verdaderamente tenemos. La nostalgia llevó a David a invertir el valor de las cosas. Por un momento, él sintió nostalgia por el pozo de Belén y le dio más valor a eso, que eran recuerdos del pasado, que a lo que tenía ahora, a esos valientes que Dios le había dado. Sin embargo, él reaccionó rápidamente. Y cuando los tres valientes hicieron esto, que le trajeron ese agua, él los valoró a ellos. Él no la bebió y dijo, había yo de beber este agua. Que estos hombres expusieron su vida para traérmela y él no la quiso beber porque él reaccionó y él le dio el valor a ellos que verdaderamente tenían. Él valoró a las personas que lo rodeaban. Es importante entender que la nostalgia siempre tiene que ver conmigo. La nostalgia siempre tiene que ver con las cosas que yo considero más importantes para mí. De ahí que para valorizar las cosas correctamente, no debo considerarme a mí mismo, debo considerar a las personas que me rodean. De ahí que Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice que cada uno debe considerar a los demás como superiores a él mismo. Hay muchas cosas que ya no tendremos, posiblemente, que ya no volverán a ser como eran antes. Pero lo más importante es lo que sí tenemos. La familia que tienes, tu matrimonio, tus hijos, la salud, tu trabajo, tu llamado, la obra que haces para Dios. Si hay cosas que ya no están, tienes que saber que si Dios las quitó, es porque probablemente sea un obstáculo para alcanzar ese propósito eterno que Dios tiene con tu vida. Quiero terminar con esto. En el año 1980, dos grandes boxeadores, uno llamado Mano de Piedra Durán, el otro Sugar Ray Leonard. Estos dos hombres se enfrentaron dos veces en este año, pero con resultados diferentes. En solo 5 meses de distancia a un combate a la revancha, se enfrentaron estos dos hombres. En la primera ganó Mano de Piedra Durán por decisión unánime. A los 5 meses parecía que iba a volver a ganar otra vez este hombre. Sin embargo, dio vuelta a la pelea a Real Sugar Leonard y le ganó por abandono en el octavo round. Fueron famosas las palabras de Mano de Piedra Durán. Él dijo, no más, no pudo más, y le venció. Ninguno de los dos, en esta revancha, tuvo en cuenta el pasado. Si Mano de Piedra Durán hubiese subido al ring pensando en la victoria que había tenido atrás, no le hubiera valido absolutamente de nada. Si Ray Sugar Leonard hubiera subido al ring pensando que había sido derrotado, no hubiera podido enfrentar de la manera que debía hacerlo y haber ganado esa revancha. Para ganar la batalla que tenemos por delante, de nada nos sirven las cosas del pasado. Las cosas del pasado son cosas que ya no están. Alguien dijo que el pasado es como ese espejo retrovisor que tenemos en un vehículo.
Es como ese paisaje que vamos viendo en la ruta y es tan bonito, pero va quedando atrás, y entonces por el espejo retrovisor vamos viendo cómo va quedando atrás. Pero no debe interferir en lo que está hacia adelante. Nosotros debemos pensar que nuestro peor enemigo puede ser la nostalgia, nuestro peor enemigo para nuestro futuro, si comenzamos a enfocarnos en las cosas que ya no tenemos. Es por eso que si quieres dominar la nostalgia en tu vida, por las cosas que ya no tienes, no te afanes con lo que Dios no quiere darte. Tal vez hay cosas que Dios quitó porque sean un obstáculo para tu vida. Si quieres dominar la nostalgia por las cosas que ya no tienes, prioriza a Dios. Dios debe ser la prioridad en tu vida. Si quieres dominar la nostalgia por las cosas que ya no tienes, valora a las personas que te rodean. El pasado solo será mejor si tu futuro se arruina. Pero mientras tu futuro no se arruine, el pasado nunca será mejor. Lo mejor siempre será lo que está hacia adelante. Enfócate a lo que está hacia adelante y verás cómo las cosas que Dios tiene para tu vida son mucho más importantes que las que ya no tienes. Quiero terminar leyéndote este versículo, Isaías 43, 18 al 20. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, dice el Señor, que ahora acontece. ¿No la percibes? Aún en los desiertos haré camino, y en los ríos y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, y los chacales y las avestruces, porque yo hago brotar agua en el desierto y ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido. Te dejo con esta promesa de Dios. Seguramente estás experimentando alguna nostalgia. Creo que todos la hemos experimentado, porque esta situación que se está viviendo no sabemos cuánto va a durar. Y hay cosas que sabemos que tal vez no vuelvan a ser como antes. Y tal vez experimentes alguna nostalgia. Pero deja que las cosas del pasado queden atrás. Extiéndete a lo que está hacia adelante. Esto es el Evangelio. Las cosas viejas pasaron, Dios hace todas las cosas nuevas. Mira esas cosas que quedan atrás como ese espejo retrovisor, como paisajes que van quedando atrás, pero enfócate a lo que está adelante, porque lo más glorioso es el propósito eterno de Dios con nuestra vida. Si aún no has entrado en ese propósito eterno, es tiempo que le abras tu corazón a Jesús. Él quiere darte una nueva vida, Él quiere limpiarte y perdonarte todos tus pecados. Él entiende tu vida y no te condena por tu pasado. Él te da una nueva vida y te da un propósito en el cual Él quiere que te enfoques. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por entender nuestra humanidad, Señor, nuestras flaquezas, por entender nuestras debilidades y las cosas que experimenta nuestro corazón. Señor, muchas veces miramos las cosas de las cuales un día nos sacaste. La vieja vida, Señor. Esa vieja vida que tiene que morir de una vez por todas porque nunca sirvió, porque siempre fue un obstáculo para entrar en tu propósito eterno. Señor, Dios mío, conoces nuestra naturaleza caída, que siempre es inclinada al mal, hacia el pecado y hacia las cosas de las cuales tú nos has rescatado. Señor, yo envío esta palabra a todo aquel que en este momento la está oyendo, tal vez en el trabajo, tal vez en un hospital, tal vez en su casa o manejando, conduciendo un vehículo. Señor, donde quiera que esta palabra llegue, yo tengo fe, Señor, que no volverá vacía y que hará la obra para la cual la has enviado. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén. Bueno, te doy muchas gracias por este tiempo que has invertido en escuchar la palabra. Te invito a que te suscribas a este canal, porque de ese modo te llegarán las notificaciones de los mensajes que subamos. Y te invito a que compartas esta palabra. Esta palabra es la palabra de Dios, lo que hemos abierto es la palabra de Dios. Y tiene poder para transformar tu vida y la vida de aquellos que la reciban. Te bendigo en este día, te invito a que la compartas en el nombre de Jesús. Amén.